Hola y bienvenidos a este entrenamiento de capacitación de prevención de la enfermedad del calor. Hoy vamos a hablar sobre cómo el calor puede afectarlo y a qué síntomas debe prestarles atención. Una enfermedad relacionada con el calor puede afectarlo incluso antes de que se dé cuenta, por eso es importante conocer las señales. Estadísticas: muertes relacionadas con el calor en los Estados Unidos. Todos los años, se presenta un número importante de enfermedades relacionadas con el calor. Sin embargo, los expertos consideran que estas estadísticas están incompletas. Estas son las razones. Las afecciones médicas preexistentes pueden aumentar de manera significativa la vulnerabilidad al calor de un individuo. El estrés de un día caluroso puede aumentar las posibilidades de morir de un ataque cardíaco, otras afecciones cardíacas o enfermedades respiratorias, como la neumonía. Esas causas de muerte son mucho más comunes que las de las enfermedades asociadas con el calor, como la insolación. Por eso, este indicador suele subestimar el número de muertes causadas por la exposición al calor. Fuentes de calor. Así como no podemos dejar que el motor de un auto se recaliente para que no se apague, no queremos que el cuerpo se caliente demasiado. Comencemos hablando del calor. ¿De dónde viene el calor que hace que nuestros cuerpos se recalienten? Los factores ambientales a tener en cuenta incluyen: temperatura del aire. Se mide con un termómetro normal, y es la temperatura del aire que nos rodea. Aunque es el factor más fácil de medir, es el menos importante en las condiciones de calor. Si lo único que se mide es la temperatura del aire, será difícil predecir cómo los trabajadores se verán afectados por el calor. Humedad. Es la cantidad de agua en el aire. En condiciones de calor, las personas sienten aún más calor cuando el clima está húmedo que cuando está seco. Aunque las personas transpiren, el sudor no se evaporará tan rápido si el aire está húmedo. Menos evaporación implica un menor enfriamiento. Calor radiante y conductor. Este es el calor emitido por cualquier elemento caliente, como el sol, el metal fundido, los tubos calientes o un calentador. Con el tiempo, calienta el aire, pero hace que las personas sufran calor con mayor velocidad. El calor radiante afecta a las personas que trabajan bajo los rayos del sol o cerca de procesos de trabajo que irradian calor. Con solo ir del sol a la sombra, una persona puede sentir la diferencia que marca el calor radiante. Actividad física. La temperatura corporal aumenta con la actividad física. En condiciones templadas o de calor, la actividad física puede aumentar el efecto del calor sobre una persona. Vestimenta de protección. Las prendas de vestir pueden proteger a un trabajador del calor radiante, evitar que el sudor se evapore o ayudar a transferir el calor. La vestimenta de protección que no sea adecuada para condiciones de calor puede presentar problemas. Eso incluye prendas de vestir que no permiten el paso de aire o agua, prendas impermeables al aire o el vapor de agua, o que cuentan con múltiples capas de tela. Medición de la exposición al calor. Índice de calor. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Además de la temperatura, existen otros factores que deben medirse para conocer la exposición al calor. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, desarrolló un sistema de índice de calor que calcula los niveles de humedad y las temperaturas del aire para que las personas tengan una idea de la sensación real del calor. El índice de calor se usa para advertir al público de las emergencias climáticas. Medición de la exposición al calor. Índice de calor. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Además de la temperatura, existen otros factores que deben medirse para conocer la exposición al calor. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, desarrolló un sistema de índice de calor que calcula los niveles de humedad y las temperaturas del aire para que las personas tengan una idea de la sensación real del calor. El índice de calor se usa para advertir al público de las emergencias climáticas. Clasificaciones del trabajo. Obviamente, las cargas de trabajo más pesadas resultan en un mayor riesgo de trastornos por el calor. Preguntar, ¿por qué? Respuesta esperada: la temperatura corporal aumenta con la actividad física. En condiciones templadas o de calor, la actividad física puede aumentar el efecto del calor sobre una persona. A mayor actividad física, más se debe prestar atención a la forma en que nuestros cuerpos reaccionan al calor, y a la forma en que manejamos nuestra exposición al calor.
Control de la exposición al calor. La exposición al calor se puede controlar con controles de ingeniería, equipo de protección personal, EP, prácticas laborales. Entonces, ¿cómo podemos controlar la exposición al calor? Mediante la aplicación de uno o más controles de ingeniería, prácticas laborales o equipos de protección personal. Aurora implementa controles de ingeniería múltiples: sombra, ventilación, enfriamiento por aire, circulación de aire, protección de las fuentes de calor radiante y aislantes de fuentes de calor radiante. Cuando bloqueamos la luz solar directa, podemos reducir las temperaturas en hasta 15 grados. Se pueden usar toldos, sombrillas y otras estructuras o dispositivos temporales para generar sombra. Un indicador de que el bloqueo es suficiente se presenta cuando los objetos no emiten una sombra en el área donde se bloquean los rayos solares. La ventilación involucra la incorporación de aire externo más frío dentro del área de trabajo caliente, pero eso no siempre es posible. El acondicionamiento del aire solo suele ser viable en áreas pequeñas, pero una sala fresca se puede usar como área de descanso cerca de un lugar de trabajo caluroso. Los ventiladores refrescan a las personas al ayudarlas a quitarse el calor corporal y al aumentar la velocidad en que el sudor se evapora, pero no ayudan mucho cuando la temperatura del aire es mayor que la de la piel de la persona. El calor que sale de superficies calientes se puede controlar aislando la fuente de calor, tubos de vapor, o mediante la colocación de protectores entre la fuente de calor y los miembros del equipo. A veces necesitan prendas de vestir pesadas para proteger a una persona del contacto con materiales o superficies calientes. Las vestimentas de protección química impermeables son otro ejemplo de las prendas de vestir de protección que pueden contribuir a la exposición al calor. Otra área de control de ingeniería sería el uso de dispositivos servoasistidos y herramientas que reduzcan la demanda física de los miembros del equipo. Una menor cantidad de energía metabólica utilizada para el trabajo implica un menor riesgo de sobreexposición al calor. Existen tipos de EP especializados que se pueden usar debajo de otros tipos de vestimenta de protección para enfriar el cuerpo. Los chalecos de hielo tienen muchos bolsillos donde se pueden insertar paquetes de hielo. Las prendas de vestir enfriadas por agua tienen una bomba accionada por una batería que hace circular refrigerante por cámaras dentro de las prendas. Otro sistema usa un suministro de aire para hacer circular aire alrededor de los trabajadores en trajes impermeables. Una técnica más común que puede considerarse como EP es el uso de cintas para la cabeza, bandanas o prendas de vestir húmedas. Eso también se puede considerar un tipo de control de prácticas laborales. Control de la exposición al calor. La principal manera de garantizar que usted o los miembros de su equipo manejen la exposición al calor está bajo su control. Las siguientes prácticas laborales pueden ser muy efectivas. Emplean periodos de descanso intermitentes de no menos de 5 minutos para recuperarse del calor. Descansar en zonas de recuperación frescas o áreas de descanso a la sombra. Beber pequeñas cantidades de agua de manera frecuente, hasta 4 vasos por hora. Usar el sistema de pares. Trabajar de a dos, cuando se trabaje en condiciones de calor. Supervisar a otros miembros del equipo en busca de síntomas. Desacelerar el ritmo del trabajo o reducir la demanda física del trabajo. Programar el trabajo para momentos más frescos del día o para momentos en que no se operen los equipos que producen calor. Usar prendas de vestir livianas, holgadas y transpirables, como algodón. No todos se ven igualmente afectados por el calor. La edad, la masa corporal, el grado de aptitud física, el metabolismo, los medicamentos, el consumo de alcohol o drogas, la ingesta de agua, el consumo de cafeína y una variedad de afecciones médicas, como la hipertensión, afectan la sensibilidad de las personas al calor. Otro factor es si la persona está o no acostumbrada al calor. Al exponerse de manera gradual a trabajar en condiciones de calor, el cuerpo desarrolla una mayor tolerancia. La mayoría de las personas alcanzan el punto máximo de aclimatación al calor entre los 4 y los 14 días de exposición, cuando realizan un trabajo regular al menos 2 horas por día en el calor. Sin embargo, es difícil predecir quién se verá afectado por el calor o cuándo se verá afectado. Agotamiento por calor. Siempre necesitamos cuidarnos a nosotros mismos y a los miembros de nuestro equipo. Preste atención si usted o un miembro de su equipo experimentan uno o más de estos síntomas: dolor de cabeza, mareos o desmayos, fatiga, debilidad o piel húmeda, irritabilidad o confusión.
sed, náuseas o vómitos. Esos son algunos signos tempranos de que necesita refrescarse, descansar y beber agua para que su cuerpo se recupere. Si no lo hace, podría desarrollar algunos efectos más graves del calor. Las personas reaccionan al calor de manera diferente, por eso usted o los miembros de su equipo pueden presentar algunos de esos síntomas, o la mayoría de ellos. Insolación. Si usted o un miembro del equipo empieza a sentir confusión, o si vomita o se desmaya, podría estar sufriendo de algo más serio, insolación. La piel está seca y caliente. La transpiración es el principal medio del cuerpo para refrescarse, y por eso, no transpirar implica una emergencia muy seria. La piel parece roja. La temperatura corporal es de 103 o superior. Confusión mental o delirios. Puede presentar convulsiones o quedar inconsciente. Puede sentirse confundido, no poder pensar con claridad, desmayarse, colapsar o presentar convulsiones, epilepsia. Si eso ocurre, busque ayuda médica de inmediato. Una vez más, vaya a un área sombreada y fresca y tome medidas más agresivas para refrescar el cuerpo. Humedecer las prendas de vestir con agua fresca. Abanicar el cuerpo de manera enérgica. Nunca deje al miembro del equipo desatendido. ¿Qué hacer cuando un miembro del equipo se siente? Bríndele un poco más de ayuda a un miembro del equipo que sufre enfermedades relacionadas con el calor si está mareado, aturdido o con náuseas. Si está mareado o aturdido, recuéstelo sobre su espalda en un entorno fresco y levántele los pies algunas pulgadas. Siga facilitándole pequeñas cantidades de agua, hasta 4 vasos por hora. Si siente náuseas, recueste al miembro del equipo sobre su costado derecho. Siga suministrándole agua. Un estudio de casos. Integración. Estudio de casos. Jeffrey es un nuevo miembro del equipo. En su segundo día, trabaja duro por largos periodos de tiempo sin descansar. A primera hora de la tarde, una compañera del equipo, Peggy, lo mira y ve que Jeffrey suda profusamente y actúa de manera extraña. Peggy le pregunta a Jeffrey qué le ocurre. Jeffrey le contesta que siente un leve dolor de cabeza y que está mareado. ¿Qué debe hacer Peggy? Respuesta. Llevar a Jeffrey a un lugar más fresco para que descanse a la sombra. Darle agua a Jeffrey. Notificar al supervisor. Peggy hace que Jeffrey se siente y le alcanza agua. Jeffrey le dice a Peggy que quería demostrar que puede trabajar duro, y que no había bebido mucha agua porque no tenía sed. ¿Qué ocurrió? Jeffrey no estaba acostumbrado a trabajar con calor. Debería haber realizado un trabajo menos intenso hasta acostumbrarse a trabajar en el calor. Aclimatación. Nadie se aseguró de que Jeffrey tomara los descansos adecuados. Jeffrey no ingirió suficiente agua. No espere a tener sed para beber. Jeffrey quería demostrar que podía trabajar duro, y no informó los síntomas cuando los empezó a sentir. Gracias por su participación en este entrenamiento. Por cualquier duda o comentario, favor de contactar a su Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente o su gerente de seguridad regional. Gracias.